VTD, el canal para todos. Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Ustedes siempre me van a escuchar, o ustedes siempre van a ver en la introducción de determinado programa, que cuando el invitado es bueno, siempre vamos a tener repercusiones. Y esas repercusiones, más allá de la viralidad que podemos llegar a tener en TikTok o en Instagram, que ustedes seguramente ya nos están siguiendo en @ConduceEcuador, Conduce con K, estamos así, ahí vamos a compartir constantemente el contenido de Entre Tuercas y Reglas, de Avenida Gol también y por supuesto de Confesiones Nocturnas. En este desvío que les explicaba de esto, siempre comentan, siempre hablan y Confesiones Nocturnas como se presta para poder tener estos tópicos diferentes a lo habitual. Yo siempre repito, hemos tenido desde espiritistas hasta tarotistas, hasta mediunistas que dan para la curiosidad de la gente. Y asimismo también nos hemos permitido siempre que nuestros invitados sean profesionales en estas áreas. Hablar de terapias holísticas como tal, hablar de Reiki o incluso hablar de algún otro tipo de ciencia como tal o de metodología. Recuerdo claramente cuando tuvimos acá de invitado a alguien que nos hablaba acerca de la meditación, el señor Aparicio, y nos explicaba y nos decía, bueno, acá no hay nada de magia, acá hay un tema de concentración, acá hay un tema de reflexionar y de buscar el bienestar. Y cuando yo hablo de bienestar casi siempre se les va a venir a la mente, creo que al igual que a ustedes, a alguien que lo tuvimos hace poquito nada más en un programa y que bajando en el ascensor me dice, ¿sabes que en algún momento me gustaría hablar acerca de esto? Lo comenté acá, de hecho se lo comenté a la jefa y me dice, oye, pero qué buen tema. Y lo traigo acá para que los despejemos, para que también hablemos. Porque él siempre habla del bienestar, él siempre habla del cuerpo estar bien, del ser humano encontrarse en plenitud. Y bueno, qué mejor que con él, que creo que con su aspecto físico también, de alguna u otra forma lo transmite. Cada vez que lo veo ahí en redes sociales me aparece, y es que está trotando 5 kilómetros, y es que está compitiendo por acá, y es que está haciendo CrossFit. Y cuando tú le preguntas la edad, la verdad es que no parece, definitivamente. Es más, es hasta abuelo. Él nos ha dicho eso de ahí, es hasta abuelo. Así que, bueno, sin más preámbulos, el día de hoy quiero nuevamente invitar a el abuelito de la casa, al muy querido por acá. Él dice, soy un brujito de vez en cuando, mi querido Mateo. Como siempre, un verdadero placer tenerte acá. Chuzo, la gente no cree en serio que eres abuelo, Mateo. ¿Cómo están? Encantado de estar acá como siempre. Y sí, aunque no lo crean, soy un abuelito. Como dicen aquí en Guayaquil, abuelito chocho. Claro, sí. Por ahí tras micrófono siempre me cuenta, bueno, no, que este fin de semana viene mi nieto y todo lo demás. Pero es que de verdad, parte de ese bienestar, más allá de lo que hemos en algún momento conversado acá, Mateo, yo creo que es estar bien también y que se note en el cuerpo, ¿no? Ese bienestar, porque en más de una ocasión hemos escuchado, y hay que decirlo, incluso desde la ciencia médica como tal, que mucho de tu sistema inmunológico parte de acá. Las personas que quizás son detectadas con una enfermedad catastrófica, como el cáncer que es tan común, mucho tiene que ver con la de acá, sí, más allá de la sintomatología como tal, de un tiempo para acá has bajado demasiado de peso, bueno, comienzas a tener ciertos episodios que van más allá de tu habitualidad. Siento yo que también, o sea, un cuerpo bien, una mente estable también es parte de transmitirlo y parte de cómo te sientes y cómo puedes lograr eso de ahí, Mateo. Así es, tienes toda la razón. Y antes de continuar eso, me llama la atención que desglosas esta palabra bienestar, estar bien. Uh-huh. Y sí, estar bien es estar bien de salud. Y obviamente la salud depende mucho de tu lado mental.
Pues esta mente que normalmente nos está estresando hace que el cerebro entre en diferentes estados, ¿ok? Y cuando normalmente estamos en un estado de estrés o en un estado de ansiedad, automáticamente nuestro sistema empieza a producir excesivo cortisol, ¿ok? El estrés es cortisol en el cuerpo y esto a la larga lo que hace es ir inflamando el cuerpo, desorganizando esa homeostasis o este equilibrio fisiológico que necesitamos para tener una buena salud. Y mira, esto nace en este caso desde lo mental. También hay otro lado que hay que tener muy en cuenta, el emocional, ¿sí? Y también el lado espiritual. A la larga, para tener una buena salud, tenemos que ser conscientes de la integralidad, ¿ok? Y cómo se interrelacionan esas esferas de nuestra vida. Tu lado psicológico, tu lado emocional, tu lado fisiológico o el cuerpo como tal, y el energético, que podemos hacerle un slash espiritual, ¿ok? Entonces, si queremos tener una buena salud, a diferencia de lo que hace muchos años considerábamos como tener buena salud, que era no tener el dolor o no tener la enfermedad, no necesariamente eso es salud. Tener salud no solamente es tener ausencia del dolor, ¿ok? O haber controlado la enfermedad, sino que también tener un cuerpo muy fuerte, una salud muy optimizada, y en esto el wellness tiene mucho que ver. Y es que ese es el tema del día de hoy. ¿Sabes por qué me llamó la atención? Porque todos sabrán que por ahí algo me muevo en redes sociales, la gente lo conoce desde mi etapa como periodista deportivo, y en medio de eso hay marcas que te buscan, que buscas que sea su influencer, por así mencionarlo. No me considero uno como tal, pero mi llegada o mi público me permite poder hacer esto de aquí o poder comunicar. Y Policentro, y que no tengo problema en nombrar a la marca, me invitó hace unos 3-4 meses, podrá ser antes del nacimiento de mi hijo, sí, unos 4-5 meses quizás, a una mañana deportiva que se llamaba Poli Wellness. Me tocó a mí hacer un comunicado, explicar, decir y bueno, hablar de qué se hacía en esta mañana. Bueno, era la típica mañana deportiva, por así mencionarlo, en donde tenías cycling, en donde tenías bailoterapia, en donde tenías funcional, en donde tenías marcas también prestando sus productos. Y ahí entendí un poquito de qué va esto, ¿no? Porque antes de yo comunicarlo, primero necesitaba entender lo de wellness, pero aún así, después de conversar contigo, creo que no lo entendí muy bien. Así que, qué mejor que preguntarle directamente a Mateo, que ustedes lo conocen por el tarot terapéutico, por el tarotismo como tal, por las ciencias holísticas, por las terapias holísticas, que también nos pueda venir a hablar desde ese otro punto. Yo creo que desde esa otra área, porque casi siempre cuando hablamos de confesiones nocturnas, es hablar de este misticismo, de hablar de un poquito de magia, de hablar de mira, ¿sabes qué? Yo tengo este don, o yo puedo crear esto de aquí, o yo puedo ayudar a encontrar esto de acá. Como creo que te lo manifesté en el programa anterior cuando entrevistábamos a Gabriel Celis y él nos hablaba acerca de la hipnosis. Y yo decía, bueno, la hipnosis para mí siempre ha tenido este lado mágico. Vas y te paran en el circo y estás con el chico del péndulo y todo lo demás. Y parte de lo que él nos explicaba es también la exposición te hace que termines cediendo a algo que no necesariamente es hipnosis, sino una presión social de, a ver, si te dice que te hagas como perrito, lo haces. Y tienes a alguien hablando en el público para que también lo pueda realizar. Entonces, están esas dos áreas, pero asimismo él me lo explicaba desde el punto de vista científico, cómo funciona, cómo sirve a nivel psicológico, cómo puedes tú ahondar un poquito mucho más en tu pasado y que no necesariamente te tienen que hacer un chasquido de dedos para que tú puedas salir de trance. Uno está suficientemente consciente para dejar la hipnosis a un lado, pero también me explicaba que existe una hipnosis en la que él cree que es en la regresión de vidas pasadas, en donde puedes ahondar qué ha sucedido contigo y quizás traumas que vienes arrastrando. Antes fuiste tu abuelo, tu bisabuelo, como él más o menos me comentaba. Entonces están esos dos lados. Creo yo que el wellness es solo gimnasio, es solo acá. Pero estás tú para explicarnos, cuéntanos, ¿qué es el wellness como tal, Mateo?
Wellness, una palabra en inglés que significa bienestar. Y no, el wellness no solamente es nutrición o movimiento. El wellness tiene una filosofía, ¿ok? Que es muy subjetiva en cada persona. Creo que la base del wellness, si queremos empezar a entender qué es esto, debemos partir desde la base, que es el autoconocimiento. Y yo sé que las personas que nos están viendo desde pequeños ya viven en esta continua pregunta: ¿cómo sentirme mejor? ¿Cómo no estar tan triste? La parte estética, sobre todo desde que empieza la adolescencia, ¿cómo verme mejor? Los hombres queremos vernos musculosos, las mujeres generalmente quieren seguir ciertos tipos de figuras, entre otras cosas, y está esta continua pregunta que a la larga lo que busca es generar una autorrealización en algún campo de nuestra vida. ¿Pero esta autorrealización por presión social, Mateo? ¿O porque en realidad el ser humano... A ver, yo no conozco hasta el día de hoy a un ser humano que esté constantemente diciendo me quiero morir, más allá de la época emo, más allá de todo. Yo creo que todos queremos estar bien, todos queremos o siempre buscamos ese ideal, estar bien financieramente, pero estar bien financieramente no termina ahí, porque también necesito salud. Y para estar bien financieramente necesito un trabajo. Entonces se comienzan a alinear algunos chakras, yo digo, de nuestra vida, que no necesariamente tiene que ver con la espiritualidad. Son parámetros, es una lista total, ¿ya? De cosas que me gustaría a mí hacer para sentirme mejor. Y ya hay alguien que se ocupó de este problema. Cuando vamos a la universidad, en cualquier carrera, yo creo que nos hablan de la pirámide de Maslow, ¿recuerdas? Entonces, esta pirámide de Maslow lo que hizo fue ir organizando, ¿ok? Hizo una pirámide en la base, puso las necesidades fisiológicas. Entonces, es un buen punto de referencia el que hace Maslow, porque si queremos sentirnos bien, ¿quién siente? El cuerpo. Tenemos que hacer que este cuerpo empiece a funcionar mejor, empiece a abandonar la tensión, el dolor, la inflamación, por ende la enfermedad. Entonces, por eso Maslow pone en esta base estos parámetros que son muy importantes. ¿Quieres estar bien? Bueno, tu cuerpo, necesitas tener salud. Y la salud hoy en día ya no solo es tratar la enfermedad, es prevención y es sentirse bien, ¿okay? Y yo creo que hoy en día no tanto, Mateo, sino que antes se lo conceptualizaba de una forma diferente. El médico era tratante, no era preventor en su momento. Entonces, claramente tienes estas carreras, como por ejemplo la de mi esposa, que es intensivista, que un intensivista no te puede prevenir, por ejemplo, pero antes te diste un paso por el urólogo, por el ginecólogo, por el gastroenterólogo, por el dermatólogo, ahí te salió una costrita y déjalo ahí que mi cuerpo se cura solito. O sea, no teníamos esa cultura mucho de prevenir. Claro, entonces tú decías algo, ¿esto viene desde adentro o viene desde la presión social? Yo consideraría que si es wellness no puede venir desde afuera, no puedes tener una vida wellness porque alguien te dice que así tiene que ser, así debe ser. Eres tú, mediante el autoconocimiento, quien debe tener esta conciencia propia de decir, voy a empezar a tomar esta serie de hábitos para sentirme mejor. Y está la parte del cuerpo, entonces tenemos que empezar primero a explorar cómo está mi cuerpo, cómo te estás sintiendo, cuáles son las posturas que estás teniendo. ¿Estás respirando bien? ¿Estás durmiendo bien? ¿Te estás ejercitando? Si te caes, te puedes levantar del piso. Todas estas preguntas son preguntas que te van a te van a ayudar a ser más consciente de este cuerpo. Y obviamente que cuando pensamos en el cuerpo, pues tenemos que tener parámetros importantes. Y aquí es donde empezaría una especie como de guía hacia cómo llegar a ese camino wellness, que a la larga es la combinación de muchos hábitos. Entonces, por supuesto que tenemos que hablar de la alimentación. Y tenemos que entender que no todos los cuerpos funcionan igual. La medicina Ayurveda, que es la medicina más antigua del mundo, nació en la India, ¿ok? Ellos
entendían que todos los cuerpos son distintos y agruparon distintos tipos de cuerpos para que, de acuerdo a este tipo de sistema que tienes, tengas una alimentación específica. Es decir, dicho parecido en grupos. Sí, dicho de una forma más entendible para las personas, la persona que es totalmente delgada no tiene que comer lo mismo de la persona que está experimentando posiblemente una obesidad. Entonces, no porque en redes sociales me dicen que comer tantas veces al día o comer cierto tipo de alimentos o dejar de comer carbohidratos es lo ideal. No, tú tienes que entender a través del autoconocimiento qué es lo ideal para ti. Y en esto ideal entender qué alimentos me hacen bien y qué alimentos me hacen mal, porque también debemos entender que cada ser humano es alérgico a diferentes tipos de alimentos. Yo tengo un paciente que tiene una alergia de grado clínico al limón, al huevo y al ajo. Entonces, ¿cómo alguien que al probar 3 alimentos que son tan sanos, tan saludables y recomendados, puede terminar en un hospital? Entonces, el wellness consiste en entender qué es lo que necesita mi cuerpo. Eso en cuanto a alimentación. Y sí, algo más general, tratar de consumir alimentos que sean antiinflamatorios. Aquí aparece la cúrcuma, ya muy usada en la India. Aquí aparece también la cebolla, el ajo, pero vuelvo al mismo ejemplo. Debes entender qué es lo que tú necesitas con ayuda de un nutricionista o con ayuda de tu médico de cabecera. También cuando observamos el cuerpo tenemos que ver el movimiento. Y aquí es donde el wellness nos recomienda justamente eso, entender que somos un sistema mecánico, que tiene articulaciones, que tiene músculos, tendones, nervios, y tenemos que hacerle un mantenimiento preventivo a todo esto. Y nuestro propio cuerpo ya tiene todas las herramientas para mantener ese equilibrio. Entonces, si quieres entrar a este estilo de vida wellness que te va a ayudar a sentirte mejor, pues empieza a hacer yoga, empieza a hacer ejercicio cardiovascular, los que corren, los que montan bicicleta, los que nadan, perfecto. Y también el ejercicio de pesas, porque cuando alzamos pesas no solamente nos vamos a ver bonitos y nos vamos a sentir bien, sino que vamos a ayudar mucho a nuestro corazón, a nuestra presión, ¿ok? Y cuando hacemos ejercicio de pesas, pues el cerebro detecta esto y empieza a abrir una farmacia endógena, ¿ok? Con compuestos muy benéficos para el cuerpo como tal. Por eso la persona que termina de correr, que termina de hacer yoga o que termina de pegarse su buena serie de pesas, siente una sensación que solo en ese momento se puede percibir. Y esta sensación que a veces tiende a ser incluso adictiva, porque allí encontramos esto adictivo llamado bienestar. Mira tú, porque inmediatamente con esta explicación me nacen muchísimas preguntas, Mateo. Y es por eso que me gusta invitarte, porque siempre hay algo más para poder conversar. Y aunque parecería en su momento que hasta nos desviamos, es que una cosa te lleva a la otra. Pero en resumen, si es que nosotros queremos decir qué es el wellness, es la combinación salud a nivel del cuerpo y de la alimentación. ¿Está bien definido? El wellness es el equilibrio entre tu salud corporal, emocional, mental. Perfecto. ¿Ya? Y también el lado espiritual o energético, y algo muy importante, el lado productivo. Tú puedes tener buena salud, puedes tener tus emociones equilibradas, puedes tener un buen aura, ¿ok? Puedes tener paz mental, pero ejemplo, si no tienes dinero, si profesionalmente te sientes estancado, si no estás consiguiendo los ingresos óptimos para sentirte bien, ahí ya no eres wellness. Entonces el wellness te da esta conciencia de conocerte, que la ausencia de dinero, que el estancamiento profesional es necesario, y solo cuando esta conciencia lo observa vas a desarrollar la voluntad y la disciplina para empezar a encontrar la autorrealización también en este campo material.
Entonces, no solo nos autorrealizamos a nivel corporal, no solo tenemos un cuidado a nivel de lo que consumimos y también cómo tratamos de desintoxicar nuestro cuerpo, sino también viene incluso a nivel del pensamiento, de cuáles son nuestros ideales, de cuáles son nuestras proyecciones. Mira tú, bastante interesante entender el concepto de wellness. Al regreso, me gustaría entender un poco de cómo nace esto, cuáles son las diferenciaciones quizás con el famoso gym rat, con el crossfitero normal, que quizás solo se puntualiza nada más a nivel del ejercicio, de corporalmente cómo se lo ve, pero resulta que tiene los viernes de comer hamburguesas, de comer pizza, de consumir muchísima grasa y te dice, ¿sabes qué? No, lo que pasa es que eso está permitido. ¿O qué sucedía antes cuando corporalmente te veías bien, pero en realidad estabas intoxicando tu cuerpo con muchísimo fármaco, con muchísimos suplementos que incluso no sabías su proveniencia y que después terminaban siendo determinantes en algunas ocasiones con enfermedades bastante graves? Esto es Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV y como siempre un verdadero placer tener de invitado a gente que sin duda alguna alimenta nuestro conocimiento, que no necesariamente viene por el lado de la magia, aunque Mateo sí tiene esa particularidad, tiene un poquito de mágico, un poquito de brujito como él mismo dice, y también tiene estas explicaciones como las de hoy que me sorprenden muchísimo Mateo, porque bueno, el que se veía bien antes no es que estaba saludable necesariamente. O sea, tenías en los años 80 en esta onda del fisicoculturismo y que quizás hasta el día de hoy se ha venido arrastrando, en donde tenías una dieta a nivel calórico que de verdad se volvía preocupante. Gente deshidratada, desmayándose en los escenarios, mostrando su cuerpo, mostrando su trabajo, suplementos alimenticios que quizás no conocías cuáles eran sus derivados o de dónde provenían, tema de diferentes tipos de hormonas que terminaban alterando tu cuerpo. Muchos pacientes, muchas personas que se dedicaron a esto sin poder ser padres en su momento. O sea, había algo que envolvía en una cantidad impresionante, incluso que esto de aquí se terminaba derivando a deportistas, en donde ya después a nivel de Juegos Olímpicos, tenistas, marchistas, atletas en general, terminaban cayendo con un doping que no necesariamente tenía que ver con drogas de las que conocemos habitualmente. O sea, este wellness sin duda que me llena mucho más o me amplía el abanico de que no es que necesariamente te veas con cuadritos bien definidos, bíceps, tríceps, una espalda rayada como comúnmente decimos, y la alimentación, sino que va mucho más allá, Mateo. Sí, lo que pasa es que antes creíamos que estar bien era verse bien, ¿ok? Entonces, y tenías la vida hecho miércoles. Pasaba con las abuelitas. Yo me acuerdo que veían a un niño gordísimo con sus cachetotes y todo, y ay, está bonito, está saludable. Está saludable. Y le seguían dando dulces y exceso de frutas y todo. Hágale colada, que eso de ahí. Más gordito, más sano está, cuando hoy en día ya la ciencia nos dice que existe diabetes en bebés, ¿ok? Entonces, no porque se ve tierno o se lo ve aparentemente bien, la persona está
está en un estado de equilibrio. Lo mismo pasaba con los deportistas. Tú dices, estas personas que hacían pesas, mucho consumo de calorías, se aciclaban, se ponen químicos para que el músculo crezca más. Claro, se los veía perfectos. Pero años después vayan a ver cómo estaba su hígado, sus riñones, o sea, gente que termina dañándose la vida por verse bien por fuera. Y eso no es wellness. Yo considero que el wellness tiene que ver con lo inverso, es estar bien por dentro. Y cuando lo hacemos con conciencia, el resultado externo se va a empezar a notar por sí solo. Y esto es algo que de pronto yo he ido entendiendo en mi proceso, ¿ya? Porque yo empecé primero fijándome en el tema de las energías, entonces trataba de tener mi energía como que bien equilibrada. Luego empecé a leer el tema de la salud mental y entonces empecé a trabajar como que mis traumas, mi niñez, mis dolores y toda esa vaina. Y en ese entonces me sentía bien, pero físicamente me sentía cansado, me sentía agotado, y pues la verdad me veía al espejo y la gente se preocupaba de lo delgado que era, porque mi genética es para ser muy delgado. Empecé a practicar deporte y es increíble cómo practicando deporte todo se fue articulando con el proceso que ya venía arrastrando de mi lado energético, de mi lado psicológico, y cómo todo se fue complementando más. Entonces pasaron unos años y resulta que pasé por un espejo y dije, oh, mira, ya se me ven cuadritos. Oh, mira, ya tengo un brazo un poco más grande. Claro, yo no soy el mega pepudo por el tipo de ejercicio y deporte que practico, pero me di cuenta que cuando te enfocas más en el bienestar, aquí, adentro, estando bien, estando en paz, con el tiempo por fuera empiezas a mostrarlo. No solo físicamente, con tu energía, con tu mirada, con tu tono de voz. Entonces todo eso tenemos que aprender a leer, a autoanalizar, ¿ya? Hay muchas personas que llegan a mi consulta y no se dan cuenta que no están respirando bien, Luis. Personas que dicen, me siento estresado, me siento endeudado, estoy perdiendo el matrimonio, siento que todo se está paralizando, y están así. Entonces, mientras que la persona sigue quejándose, llega un momento en el que yo escucho como bu, 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 bu. Dejo de escuchar las palabras y empiezo a enfocar la respiración y pienso, ¿cómo estarán las células de esta persona? Si la célula, la energía de la célula viene directamente del oxígeno. Yo no estoy viendo que está llenando sus pulmones de aire. Entonces esas células están estresadas porque no estás llegando suficiente energía. 2, yo no veo que esté exhalando lento. Entonces su sistema parasimpático, su sistema nervioso parasimpático no se está activando. Entonces ese estrés del que se está quejando fisiológicamente se está agravando. Cuando te das cuenta es como un infinito, es un círculo interminable donde el no respirar te estresa más y el estresarte más hace que respires peor, y todo esto hace que empiecen a aparecer inflamaciones, y estas inflamaciones traen enfermedad, dolor, ansiedad. Cuando te das cuenta, tu vida es un caos. Empecemos enfocando cómo nos sentimos, y aquí volvemos a hablar, el cuerpo es la base. ¿Ya? Hay algo muy bonito que pudimos aprender en pandemia, ¿ya? Y en lo trágico es que cuando las personas... Ayer se cumplía, y perdóname que te interrumpa, esta semana, perdón, se cumplía 4 años, 5, 6 años de esto de acá, ¿no? Sí, porque fueron, creo yo, que lo tenemos tan presente, tan prontito. Tan prontito que parece que fueron 4, parece que fueron 3, parece que fue ayer. Y mucha gente creo que si recordamos en pandemia, se detuvo el mundo. No solo fue Guayaquil, no solo fue el Ecuador, fue el mundo. ¿Y sabes por qué se detuvo? Porque la gente tenía miedo de morir. Porque la gente se dio cuenta que cuando el cuerpo falla, los demás problemas se acaban. Cuando la vida está en riesgo, ni siquiera mirábamos a Messi, ni siquiera nos preocupábamos de la Champions League, ni siquiera nos provocábamos a lo mucho de la política, nada. Nos enfocábamos era en guardarnos y cuidar la salud de todos. Porque sí, la pandemia nos enseñó que cuando la salud se quiebra,
todos los problemas desaparecen. Y ahí muchos se dieron cuenta que lo que no trabajaron durante muchísimo tiempo, lo que descuidaron por muchísimo tiempo, les iba a pasar factura. Claro, y ¿quiénes terminó murieron pasándole primero? Los hipertensos. ¿Quiénes murieron primero? Los que tenían obesidad, los diabéticos, los que tenían ya enfermedades preexistentes. Tuvo que venir una pandemia para que al mundo entero le haya generado esta conciencia de empezar a hacer CrossFit, que tuvo su auge en la pandemia. Hoy en día vamos a los gimnasios, están llenos. Vemos los fines de semana en San Borondón a la gente corriendo, o sea... Después termina en farra, pero lo vemos corriendo. No, de hecho hasta la farra se ha ido transformando. En Medellín, yo veía, en Medellín ahora hay farra sin alcohol. Entonces, y ¿sabes qué? Encontraron alternativas al alcohol, porque cuando tú tomas alcohol te sientes bien. ¿Y eso es wellness? No. Porque te sientes bien, pero mañana el chuchaqui te va a matar. Pero en Medellín hay lugares donde no te doy un trago, pero te meto a una piscina con hielo. Y para divertirnos socialmente hacemos el desafío de quién aguanta más. Pero sí, ¿qué está pasando mientras estás en la piscina con hielo? Estás liberando endorfinas, estás desinflamando tu cuerpo, estás trabajando tu resistencia mental. Y en estas comunidades eso también es divertido. Lo que pasa es que quienes siguen en el alcohol, quienes siguen trasnochando, quienes siguen en la farra, eso todavía no le encuentran un valor. Pero te puedo apostar que en una línea de tiempo van a tener una mejor vejez los que están farreando sin alcohol en una piscina con hielo haciendo deporte, que los que están trasnochando y gastando su dinero y enfermando su cuerpo con ese mismo alcohol. Y uno tiene conexión con el otro, porque excesos también generan más gastos. Esto de aquí inmediatamente proporcional a que financieramente no te vas a encontrar bien, o que te encuentras estancado porque no pudiste conseguir algo más debido a tus excesos, a lo que comúnmente tú realizas como tu vida, o lo que tú hablas que es tu estilo de vida. Posterior a eso, claramente, esto puede generar que no te sientas bien espiritualmente, que no te sientas bien emocionalmente, porque estás llenando algo que te hace falta con la presencia del alcohol, saliendo de farra, trasnochando. O sea, todo tiene una conexión. Entonces, en particular, y para ir resumiendo el concepto como tal de wellness, antes de preguntarte algo de historia y cómo esto nace, porque tenemos temas aislados, como tema el que hace mucho gimnasio, el que hace solo deporte. Creo yo que nos queda claro que no podemos estar bien en un solo lado para hacer wellness. No puedo estar yo bien saludable a nivel de mi cuerpo sin estar saludable dentro de mi cuerpo. No puedo estar wellness si es que emocionalmente estoy bastante inestable, si es que financieramente o a nivel laboral no me va bien. Es una integralidad el estar wellness. Y que tampoco vamos a directamente esto de aquí encasillarlo a un solo deporte. No es que para hacer wellness solo puedes ser maratonista, no, tienes que ser crossfitero o tienes que hacer funcional. No, o sea, el deporte que a ti te haga bien, que a ti te funcione y que te ayude a complementar estas líneas, es el deporte que te viene bien para hacer wellness. Entonces, sí, Mateo. Y mira, independientemente del deporte, les quiero enfatizar, sea el deporte que practiques, hasta caminar vale. Lo importante es que seas consciente que fisiológicamente está pasando algo. Entonces no solo es ir al gimnasio y alzar pesas como loco, es entender qué está pasando en mi cuerpo cuando estoy alzando pesas, qué está pasando en mis tejidos musculares, cómo están mis niveles de deshidratación, cómo está funcionando mi corazón en este momento, porque ahí es donde le vas a encontrar el valor ya y la motivación para que sigas escudriñando este estilo de vida wellness, que bien lo dices, es la combinación de algunas cosas. Es decir, hasta si no tomas agua no puede ser wellness. No, porque ser wellness es entender que tu cuerpo necesita agua, que tus células necesitan agua. Entonces, como yo quiero sentirme bien, voy a empezar a entender cuántos vasos de agua al día necesita mi cuerpo. Y ojo, que no solo necesitas agua, porque el agua es un vehículo. ¿Qué va a transportar este vehículo? Entonces los que practicamos deporte le empezamos a poner magnesio, ¿ok? Porque entendemos que en el deporte es importante, sobre todo para la salud cardíaca. Para la inflamación también es muy bueno. Hay que ponerle también sal, ¿ok?
porque eso nos va hidratando, tiene minerales que nuestro cuerpo va perdiendo al ejercitarse. Claro, y ejemplo, también los que le ponen el vinagre de sidra de manzana, porque también tenemos que ayudarle a nuestro intestino para tener una buena salud. ¿Sabían que en el intestino, del intestino depende tu salud mental? Tienes más neuronas en tu intestino que en tu cerebro. Entonces, quien no se alimenta bien, quien no tiene muy bien cuidada su flora intestinal, va a estar deprimido, va a estar ansioso y va a creer que es el dinero, que es la pareja, que son los hijos, y mentira, es porque no estoy teniendo en cuenta la salud intestinal. Entonces, esto de hablar del tema del wellness para mí es una invitación, ¿ok? Para que empieces a conocer tu cuerpo. Las escuelas, los sistemas educativos a nivel nacional deberían tener una evolución donde le enseñen a los niños a alimentarse sanamente. Yo tengo un hijo y cuando lo llevo a la escuela es todo un desafío darle un buen alimento, porque si voy a la tienda todo está alto en azúcar, todo tiene químicos, conservantes que a la larga no le van a hacer bien. Y te dejas llevar por el sistema, porque a la final, en medio del apuro y en esta vida que vivimos tan acelerada, es como que anda rápido, compra las papas fritas, anda rápido, compra los cakes. Hay algo bueno, el sistema está cambiando, ya cambiaron lo de la mentira de la pirámide alimenticia, entonces eso es un gran avance para empezar a alimentarnos conscientemente. Este sistema también debería enseñarle a los niños inteligencia emocional, no nos quedemos solo en el cuerpo. Empecé con el cuerpo porque a la larga toda sensación ya termina sintiéndose aquí, en somatizándose. Tu humanidad. Por supuesto, una emoción, tú te pones triste, la química del se te cuerpo afloja el cambia. estómago. Por supuesto, tú te pones ansioso, feliz, cambia todo. Entonces, si miramos el cuerpo, nos va a empezar a mostrar las emociones. Y ahí vamos a trabajar en inteligencia emocional. Nos va a empezar a mostrar qué estamos pensando. Y ahí nos va a empezar a enseñar mucho de lo que viene a ser el mindfulness. Entonces, más allá del cuerpo, ¿qué otras cosas más me sirven para hacer wellness? Y aquí hay muchos aportes que da ejemplo la filosofía oriental. Entonces en la India aparece el yoga y nos regala este conocimiento tan bello. Practiquen yoga, eso los aproxima mucho a hacer wellness, ¿ya? Aparece el tema del budismo, donde nos enseñan la autocompasión, ¿ok? Donde nos enseñan el mindfulness. Entonces Oriente desde muchos años atrás ya nos ha ido dando muchas alternativas porque ellos son muy conscientes del sufrimiento humano. Y es que del otro lado del sufrimiento humano encontramos el wellness. ¿No quieres sufrir? Haz algo para que te sientas mejor. Emociones y pensamientos. Y la última parte, la parte espiritual. ¿Qué día? La vez anterior que estuve aquí hablamos de la espiritualidad, que no necesariamente religiosidad, pero sí, trata de tener esta paz espiritual, de conectar con tus creencias, que estas creencias no te quiten la paz, sino que más bien te hagan sentir pleno, que te hagan sentir seguro, ¿ok? Y algo importante en la espiritualidad es la autorrealización, que le encuentres un sentido a la vida. ¿Ok? Volvemos al ejemplo. Yo he conocido gente millonaria, con excelente cuerpo, mentalmente muy poderosa, pero no encuentra una razón de ser. Y esto los deprime, esto los acaba, hecho miércoles, los apaga. Entonces tenemos que encontrar esa razón de ser. Dice un gurú conocido, Sadhguru, ¿cómo dice? La razón de vivir, el propósito de la vida no debe ser ninguno, más que vivir. Porque en el momento que tu propósito es otro, que no sea el vivir todas las experiencias que te puede dar esta creación, ya estás limitando tu vida. Entonces, que el propósito de vida sea vivir. Y que el complemento de este propósito de vida sea vivir bien. ¿Ok? Y este vivir bien es encontrar ahora sí qué es lo que a mí me va a hacer sentir bien también en cuanto a lo material. Y aquí viene un concepto, el Ikigai. No sé si lo has escuchado. No. Resulta que investigadores trataron de averiguar cuál es el pueblo, la ciudad más feliz del mundo. Y llegaron a un pueblo muy antiguo en Japón, donde no solamente la gente era feliz, sino que era muy longeva.
Y obviamente eran longevos porque en su felicidad se enferman menos, ¿ok? Y descubrieron que este pueblo tenía una filosofía de vida a lo que le llamaron Ikigai, ¿ya? Y el Ikigai prácticamente es encontrar eso que cumple 4 condiciones. Primero, que te apasione. Necesitamos hacer algo que hagamos con mucha pasión. Segundo, que seamos demasiado talentosos. Tercero, que eso que estamos haciendo le sirva a la sociedad, que sintamos que nuestro trabajo está ayudando al otro, ¿ok? Y cuarto, que esto te recompense. Esta recompensa no necesariamente debe ser económica, pero cuando encontramos ese algo que nos apasiona, que hacemos bien, que le sirve al mundo y que nos recompensa, estamos encontrando una verdadera razón de vida. Esto puede ser al hablar delante de un micrófono, esto puede ser enseñando clases en un salón a niños, esto puede ser cualquiera. Lo importante es que solo a ti te genere esta gran autorrealización. Y creo que esta viene a ser la cerecita del pastel en wellness. Es difícil encontrar la autorrealización material y profesional. Es una construcción día a día. Pero lo que sí pueden es empezar a percibir esa sensación, a dosificarla todos los días, haciendo una cosa mínima que los haga sentir bien. Yo tenía una paciente que ella vivía muy deprimida y le dije, ¿a usted qué le gusta? Me dice, ay, a mí me gusta darle de comer a los pajaritos. Entonces ella se ayuda a salir de la depresión tirándoles arrocitos a las palomas afuera de su casa. Los vecinos decían, esta señora está llamando a la plaga y todo, pero nadie se daba cuenta que ella en ese momento estaba sanando, estaba encontrando un propósito de vida. Y esto te equilibra, no solo acá, no solo en tu corazón, sino en tu integralidad del ser. Importantísimo esa parte y sobre todo el aprendizaje. Al regreso, bueno, quiero conocer un poco de la historia y de dónde ya se le da esta nomenclatura, porque tenemos las cosas aisladas, pero quizás las estábamos trabajando por separado. Y es importante entender cuándo se unieron, quiénes lo pueden practicar, y cuando hablamos de espiritualidad, quizás ese temor cuando lo ligamos hacia los niños. Bueno, para eso estamos acá en Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Inicio de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta acá en Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV y como siempre es un placer tenerlo acá, Mateo Tarot. Mateo, te cuento que vamos a hacer unos cambios. La gente que esté pendiente no solo de nuestras redes sociales, sino también de los programas completos en YouTube. Vamos a hacer unos cambios y va a quedar el estudio, pero solo les voy adelantando cositas nada más. Así que Mateo, de ley vas a estar invitado a, podríamos decir, esta segunda temporada. Según algunos creyentes, según algunas, creo yo, doctrinas o pensamientos, dicen que siempre es bueno ir repartiendo la vida en episodios. ¿Estás de acuerdo con eso de ahí? Que te ayuda quizás a separar en algún momento y a despojarte sin necesidad de morirte, porque a la final entre una vida y la otra termina siendo un episodio diferente. ¿Estás de acuerdo con eso de ahí? Claro, creo que la vida está formada por etapas. Por etapas, sí, ¿no? Sí. Así y que es bonito ver para atrás esas etapas, reconocer ver cómo te fue en el capítulo 1, tú dices, claro, en la primera temporada. Hasta cuando miramos atrás y vemos esos momentos como que un poco oscuros, ¿qué te pasaba? densos. ¿Sabes que hoy día abrí Hi-Fi y vi unas fotos
porque le recordaba y le decía a la persona que trabaja en mi casa, le comentaba que yo antes tenía el cabello o sea, yo tengo de por sí el cabello muy churrudo. Lo que pasa es que no me lo dejo crecer justamente por eso, porque es medio incontrolable, además Claro. medio tupido, entonces no queda bien, parezco borrador después, lápiz con borrador. Entonces, pero que joven, muy joven, como jugaba de fútbol, más allá de eso mi contextura siempre fue muy flaco. Yo tenía cuadritos, pero de lo raquítico que era. Y en temporada de playa, quedado yo de supletorio igual, pero temporada de playa, nos íbamos a la casa de la playa y yo practicaba por ahí deportes de playa, entre esos surf y todo lo demás. Terminaba negro más de lo normal y como no me cortaba el cabello, con el cabello muy parecido al tuyo, pero largo, ¿ya? Entonces parecía cualquier otra cosa menos ser humano, o sea, negro, con el cabello muy tupido, no, un personaje. Y en eso, muy digo, ¿y será que Hi-Fi todavía existe? Y sobre todo, ¿será que todavía me acuerdo de la contraseña? Sí, Y sí, sí, la sí. contraseña sigue siendo la misma. Se cambió de nombre Hi-Fi, pero en todo caso sí termina existiendo. Ahora sí, Excelente. háblame acerca de la historia de este wellness. ¿Cuándo ya se le da esta nomenclatura como tal? Si tenemos cosas aisladas como, por ejemplo, el típico pana Gym Rat, el crossfitero, que además lo complementa bien con su salud, pero no sabe si está medio loco, o a la final el que sí hace mucho ejercicio, pero igual le gusta ir a tomar. Hay esto de aquí también, y cómo se lo da. Y el wellness te permite ciertas licencias también. O sea, sentirse bien pegándose un trago de vez en cuando. Yo creo que a la final termina siendo wellness. ¿O no es tanto así, Mateo? Mira, mantener el equilibrio no es algo lineal. Creo que el concepto de equilibrio justamente es encontrar ese punto central entre las fuerzas, ¿ok? Entonces, claro, considero que si hay una celebración y todo, ¿por qué no tomarte un traguito o una copa de vino con tu pareja? ¿Mateo toma? Sí, claro. Sí. Guaro dice como buen colombiano. Claro, no soy un buen tomador porque creo que primero como hago deporte y tomo poco, el alcohol me agarra bastante rápido. No, más bien yo considero que a los que hacen deportes y toman son imparables. No, todo lo Tengo un contrario. primo. El tipo no tiene. Yo creo que él es muy wellness. Claro que no le hace mucho a los deportes tradicionales. Él está un poquito más loco. Entonces, actualmente practica apnea. Me parece increíble lo que practica. Hace unas fotografías increíbles. Los invito a que lo sigan en Instagram, @RonnieMax. Hace unas cosas increíbles. Tuvo su tiempo de hacer funcional. Ahora lo veo solo nada más metido en Galápagos por mucho tiempo. Se va por temporadas claramente para avistamientos de cosas. Ahí tiene unas fotografías, ya te digo, o sea, Discovery Channel, Nat Geo, muchas veces Animal Planet le podría quedar cortito para el material que él tiene. Muy bueno, así que los invito a que lo sigan. Este para mí es el concepto más apegado a lo wellness, solo que sí le gusta todos los fines de semana, pero es alguien que se cuida mucho en la alimentación, por ejemplo. Entonces nunca lo vas a ver pegándose un cholafán. Y no porque no lo quiera hacer, sino que no lo disfruta. Y ahí entiendo un poco de ese pensamiento del que tú dices, a ver, prefiero hacerme un wrap de atún, él me dice, con tomate y cebolla, o comerme un shawarma todos los días, él puede comer shawarma todos los días, que pegarme un cholafán o pegarme un arroz con menestra con la carne bien grande y todo, y grasa y todos los condimentos. Entonces, sí entiendo un poco ese concepto. Y además emocionalmente creo que es una persona estable, creo que es una persona espiritualmente. Y que de ahí venía a la siguiente pregunta, después de que me expliques esto de aquí, de cómo nace. Porque muchas veces uno piensa, no, es que espiritual directamente religión. Es que eres muy católico, o eres muy cristiano, o eres muy budista. Entonces viene por ese lado. Entonces, ¿qué más tenemos en esa historia de cómo juntamos todos para ponerle este nombre? A ver, la primera persona que posiciona esta palabra wellness es un doctor estadounidense, ¿ok? Albert Dunn, en los años 50, años 60. No tiene que ver nada con el villano de Los Cuatro Fantásticos. No, como él hablaba sobre el concepto High Level Wellness, Ok. ¿ok? Y él lo describía como un proceso, ¿ok?, consciente en el que una persona trata de potencializar el equilibrio mental, físico y espiritual, perdón, ¿ya? Entonces, mira cómo él diseñó este concepto que poco a poco se ha ido como que, ¿qué será?
popularizando, y hoy en día ya pues en redes sociales lo vemos en muchas partes. Pero bueno, eso es como tal la palabra wellness, pero de bienestar, pues hace cientos y miles de años hay culturas que están trabajando eso. Entonces creo que el aporte histórico del wellness vendría a ser de un origen hinduista, ¿ok? Donde ha salido el estudio y la práctica del yoga, la salud preventiva, en el caso de los ayurvedas, que también es en la India. Está también esta raíz budista en el que Siddhartha, Buda, nos enseña sobre la meditación, ¿ok? La compasión y también el mindfulness, el estar en presencia en este momento actual. Eso es wellness, vivir en presencia. También está este origen del lado más taoísta, ¿ok? En el que nos enseñan el equilibrio de la energía vital, también el equilibrio de la energía yin y yang, ¿ok? Y pues nos dio una práctica tan valiosa como es el tai chi, que para mí es un equivalente al yoga. Eso desde Oriente. Desde Occidente también hay un aporte al tema wellness. Desde Platón ya se hablaba de salud, se hablaba también de la conciencia de respirar un aire limpio, ¿ok? Entonces creo que tanto Oriente y Occidente han ido formando esto llamado wellness, que lo resumimos en cualquier práctica que te haga sentir bien. Perfecto. Ahora, ¿quién me enseña wellness? Soy totalmente autodidacta, tengo un grupo para poderlo hacer. ¿Qué me da a mí los parámetros para decir esto está bien o hasta aquí tienes que llegar, más allá de lo que ya conocemos? El tema de la salud, el tema de ejercitarte, estar bien corporalmente, porque muchas veces lo malentendemos o lo llevamos a, bueno, estás bien corporalmente, estás bien físicamente, pero resulta que es porque te vienes haciendo una cirugía de $2,000 que de paso te financió. Y que de paso vas al gimnasio pero no puedes ir inmediatamente. Entonces ahí como que ya existió ese desequilibrio. Estás obligado a comer bien, pero eso es otra situación totalmente diferente. Y el incompleto, digamos, de ese wellness, ¿cómo puedes ahora sí encontrarlo? O sea, ¿quién te guía por ahí? Bueno, que el wellness sea una iniciativa. Okay. El ser wellness debe nacer de ti, y una vez que nace de ti, tratar de entender tu cuerpo, tus emociones, tu vida, y pues ir conectando con cada profesional que articula muy bien con este estilo de vida. Un nutricionista te puede hablar de wellness, un médico honesto, un sensato te puede hablar de wellness. Existen coach wellness. Yo soy terapeuta holístico y en parte de mis terapias combino mucho el wellness porque encuentro cosas similares. A la larga siento que puede llegar a ser lo mismo, solo que le ponemos cada vez palabras distintas para hacerlo más interesante o sofisticado, pero vuelvo y te digo, esto lo vienen hablando desde siglos atrás, ¿ok? Entonces, pues creo que por lo pronto eso, un buen entrenador, un buen nutricionista, un buen médico, un psicólogo puede hablarte de wellness. A la larga creo que son también los profesionales los que tienen que empezar a diversificar su conocimiento. El médico no tiene que enfocarse solamente a la medicina, sino que también tiene que aprender un poco de deporte. Tú sabes que en la carrera, yo estudié medicina, no terminé la carrera, pero sí que pude estudiar bien la malla y en ningún momento te enseñaban deportología. ¿Y por qué? Sí, la base de la salud también es el ejercicio. Entonces los médicos que en la escuela de medicina no les están enseñando nociones de deporte y de cómo entrenar bien a una persona, deberían hacerlo como una especialización o simplemente por cultura general. Así mismo pasa pues con cualquier psicólogo, con cualquier nutricionista, que creo que debe entender que la salud de la persona es integral y pues debería tener nociones de todo
todo este tipo de temarios, ¿no? Vuelvo y digo, yo no me pinto como un experto en ningún tema, más bien lo que comunico es el aprendizaje que voy teniendo en esta vida, y a mí me ha tocado ir leyendo de un tema y del otro, preguntarle a un profesional, preguntarle al otro, también me he puesto a inventar, ya, porque a la larga esta vivencia de bienestar es muy, pero muy personal. Y experimental. Muy personal y muy experimental. Y creo que ya una vez que la logras hacer experimental y personal, es a través del reflejo, del ejemplo o del consejo que puedes ir contagiando a tu comunidad de esa filosofía. Mateo, te voy a ir lanzando preguntas y tú me dices, ¿qué tan wellness es eso? Ya, porque también es un poco de irlo entendiendo. ¿Suplementarte químicamente es wellness? Bueno, es un tema muy complicado lo que me dices. Hay suplementos químicos que son necesarios y hay otros que no tanto. Esto ya depende de cada cuerpo, del médico que está detrás de estos suplementos, ¿ok? Porque sí creo que debería ser un médico o nutricionista el que esté detrás de cualquier tipo de receta de sustancias que le queramos meter al cuerpo. Critico mucho a las personas de los gimnasios que se están inyectando y aciclando, porque detrás ahí es un entrenador, no un médico. Entonces, mira, ejemplo, el suplementar magnesio es una suplementación química y yo la veo bien, porque soy consciente de que la población tiene índices bajos de magnesio. También hay personas que, ejemplo, suplementan ciertos tipos de vitaminas, multivitaminas, porque su propio cuerpo no las genera. Entonces, en esos casos específicos está bien. Lo que sí consideraría yo en el tema wellness es tratar de preferir lo orgánico. Preferir lo orgánico y lo que con la práctica voy entendiendo que le hace bien a mi cuerpo. Regresando al caso de mi paciente que te digo que tiene alergia clínica al limón, si llega a tener una gripe y sé que tiene baja la vitamina C, no le puedo decir tómate una limonada, ¿ok? Entonces esto lo aclaro porque cada persona debe saber qué es lo que su cuerpo tiene y qué es lo que su cuerpo necesita. Irte de viaje es wellness. Muy wellness. Los viajes generan autorrealización, los viajes te generan una pausa. No sé si te ha pasado que te vas a otro país o a otra ciudad y dices, ¡ay, qué bonito es esta ciudad! Me pasó la última vez que me fui con mi grupo de amigos a Medellín. ¡Qué bonito que es Medellín! ¡Qué bonitos parques! ¡Qué rica comida! Y después de decir qué bonito, qué bonito, qué bonito, hicimos la siguiente reflexión. En Guayaquil nos damos la oportunidad de salir así, nos damos la oportunidad de a mediodía, un día entre semanas, sentarnos en un parque a observar lo lindo que están los árboles. No, entonces los viajes son una excusa para eso, para aterrizar al presente, porque normalmente en nuestra vida diaria tenemos tantas responsabilidades, tantas preocupaciones, tantos frentes, que nos descuidamos de esa presencialidad de la vida. Y la última, quizás comprar ropa, comprarte algo que siempre quisiste, ¿es wellness? Claro, comprarme, darme un regalito, darme un gustito, para las mujeres un maquillaje, una cartera, eso es bueno, equilibra. Deja de ser wellness cuando eso se convierte en una deuda que te va a generar mucho estrés a futuro. Comprarte esa ropa bonita deja de ser wellness cuando descompletas lo de la renta, lo de la educación, lo de la pensión de tus hijos, ¿ok? Entonces, wellness, ¿sabes qué es? Entender que me quiero vestir bien. Y wellness es entender que como me quiero vestir bien, voy a hacerme más disciplinado, ¿ok?, en mi trabajo, y que voy a ser más organizado en mis finanzas. Ser wellness es ejercitarme, es quererme vestir bien, pero también es educarme financieramente, porque entiendo que detrás de todas estas carencias hay un sufrimiento con el cual no quiero conectar. Y sobre todo wellness es entender que si existen estas carencias y que no las puedo llenar, ser wellness es aprender a encontrar equilibrio y plenitud con lo que tengo. Entonces, si no tengo para la ropa, y si no tengo el dinero, y si no tengo nada de eso,
me siento, respiro profundamente, conecto con la naturaleza, me alimento de la sonrisa de mi hijo, le doy un abrazo a mi madre, le doy gracias a Dios porque estoy vivo, eso también es ser wellness. Mira tú, qué importante esta enseñanza y este nuevo concepto, que no sé qué tan nuevo sea, quizás lo teníamos muy aislado o lo teníamos separado, pero es de a poco ir entendiendo que nuestra sociedad cambia constantemente y que ahora sí, rompiendo algo de tabús, creo yo que el fin se está cumpliendo, que es el estar bien, el bienestar como tal, y que yo siempre los desgloso. Mateo, ahí está tu público para que una vez más te puedas dirigir a ellos, que te contacten, ofrecerles todo esto, porque tienes un bagaje de conocimiento importantísimo. Yo creo que alguien que llega a ti claramente sí o sí va a encontrar solución, desde cualquiera de las áreas que les pueda ofrecer, pero va a encontrar solución, Mateo. Bueno, les agradezco por escucharme, los espero en mis redes sociales, @MateoTarot. Sí, una consulta conmigo nos ayuda a ver todo esto. Cómo estás por dentro, cómo te sientes, cómo están tus emociones y hacia dónde quieres guiar tu vida. Entonces, cuando tenemos claro esto, dónde estamos, de dónde venimos, hacia dónde queremos ir, vamos a encontrar una lista enorme de opciones que nos da el mundo para empezar a realizar actividades, para asumir hábitos que nos van a llevar a un real bienestar. Importantísimo, estuvo con nosotros Mateo Tarot, aunque no hablamos de tarot del día de hoy. Esto fue Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables. VTV, el canal para todos.